Descubre 12 principios estoicos increíbles para transformar bloqueos mentales en fuerza interior. Miguel, un ingeniero de 30 años, se encontraba atrapado en una rutina que lo hacía sentir insignificante. Su corazón se sentía pesado, como si cada latido recordara la presión que su familia había puesto sobre él. En el bullicio de la Ciudad de México, entre el ruido del tráfico y las exigencias de su trabajo en una multinacional, la voz de su madre resonaba en su mente, instándole a ser un hombre exitoso. Sin embargo, cada día que pasaba, se sentía más lejos de esa imagen ideal que todos esperaban de él. La frustración se acumulaba, mientras sus compañeros de trabajo lo miraban con desconfianza, cuestionando su capacidad. Era como vivir en un laberinto del que no podía salir. Cada mañana, al despertar, la ansiedad lo acompañaba. La sensación de insuficiencia lo abrumaba, convirtiendo su potencial en una sombra que le susurraba fracasos al oído. La estigmatización por no cumplir las expectativas lo mantenía cautivo en sus propios pensamientos. En su mente, la torre de su autoestima se desmoronaba ladrillo a ladrillo, mientras las dudas se aferraban a su ser. Estaba agotado, sumido en una lucha interna que le costaba reconocer. Mirando hacia el horizonte desde la azotea del edificio donde trabajaba, se preguntaba, ¿qué pasaría si dejara todo atrás? Una tarde, buscando un poco de calma, visitó el mercado local. Ahí, en un rincón, vio a Doña Rosa, una anciana florista conocida por su sabiduría. La mirada de la mujer, profunda y reconfortante, le transmitió una paz inexplicable. Fue en ese momento que se sintió llamado a acercarse. Las historias y consejos de Doña Rosa, cargados de experiencia, brillaron en medio de su confusión. ¿Podría ella tener las respuestas que tanto anhelaba? Se preguntó mientras escuchaba cómo la vida le había enseñado a enfrentar adversidades. La adversidad es una oportunidad disfrazada, le dijo un día, frase que se quedó dando vueltas en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Miguel adoptaba los 12 principios estoicos propuestos por Doña Rosa, la presión en su trabajo aumentaba. Los rumores sobre su desempeño lo acorralaban y la tensión de ver su esfuerzo poner en tela de juicio su valía lo llevaban al borde del colapso. Las palabras de sus compañeros resonaban en su mente como ecos hirientes. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno. ¿Era verdad? La incertidumbre lo atormentaba. Sentía que cada paso que daba hacia adelante lo empujaba hacia atrás, único en su lucha por demostrar su valor. La última reunión fue un punto de quiebre. Comentarios despectivos lo sumieron en un erial de dudas. El aire pesado en la sala parecía cercenar su voz. Mirando hacia el horizonte desde su azotea, sintió el vacío de la desconfianza ahogarle. El eco de su angustia se convirtió en una pregunta acuciante. ¿Podré superar esto? La noche lo abrazó con una sensación de desesperación, pero el recuerdo de las historias de su madre danzó en su mente, recordándole los sacrificios de sus antepasados. El pánico se mezclaba con una nueva determinación. Sin embargo, cuando decidió buscar a Doña Rosa para compartir su nueva claridad, se encontró con un vacío inquietante. Ella había desaparecido. La angustia se intensificó. Las enseñanzas de la anciana retumbaban en su interior. Ahora, en medio de esa soledad inesperada, Miguel comprendía que el verdadero legado de Doña Rosa no era solo su sabiduría, sino el impulso a encontrar su voz en el silencio de sus propios bloqueos. Ese giro de acontecimientos lo dejó en la cúspide de la desesperación y la esperanza sin respuesta. La batalla entre su conformidad y su deseo de autenticidad estaba lejos de resolverse, y el futuro se mostraba incierto, pero lleno de posibilidades. Miguel se despertó la mañana siguiente con un sentimiento nuevo. Aunque la incertidumbre seguía presente, empezaba a chocar menos con su determinación. El eco de la voz de Doña Rosa resonaba en su mente. La adversidad es una oportunidad disfrazada. Las palabras que antes parecían ser una simple frase, ahora
ahora se transformaban en un mantra que comenzaba a guiar sus pasos. Primero, decidió hacer el experimento de aplicar un principio estoico a su situación. La idea de refutar las opiniones ajenas que lo afectaban se convirtió en el enfoque del día. Se preparó para enfrentar a sus compañeros con valentía. Si no soy suficiente para ellos, eso no es mi problema, murmuró para sí, tratando de calmar las cabezas inseguras que aún murmuraban dentro de su mente. En la siguiente reunión, Miguel se sentó con la espalda recta y la mirada firme. A medida que la conversación avanzaba hacia su desempeño, era consciente de que la tensión podía cortarse con un cuchillo. Una voz interior le decía que no se dejara arrastrar por el pánico, una voz que comenzó a tomar fuerza. Cuando le llegó el turno de hablar, en lugar de tartamudear, se permitió ser honesto. Explicó sus decisiones, los desafíos que había superado y cómo estaba trabajando para mejorar sus habilidades. Sus palabras, llenas de autenticidad, sorprendieron incluso a aquellos que solían criticarlo. En ese momento, sintió que el peso que había cargado durante tanto tiempo empezaba a aligerarse. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de empoderamiento. Sin embargo, a medida que la reunión concluía, el susurro de las dudas regresó, recordándole que su desempeño aún estaba bajo escrutinio. Una avalancha de críticas puede llegar en cualquier instante, pensó Miguel al salir. Las horas siguientes en la oficina fueron un vaivén de emociones. Escuchó comentarios al pasar, pero en vez de afectarlo, decidió observar. En vez de cuestionar su valía personal, se dedicó a aprender de las críticas constructivas, separando lo útil de lo dañino. Daba pequeños pasos hacia la construcción de su confianza, asimilando los desafíos como oportunidades de crecimiento. Al regresar a casa, Miguel decidió reforzar su autonomía. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros de desarrollo personal y autoconocimiento que había adquirido en los últimos meses. Reflexionó sobre su infancia, a partir de pequeñas victorias que había tenido al resolver problemas de ingeniería y colaborar con sus compañeros de clase. ¿Qué había cambiado? La respuesta vino como un relámpago. Había dejado de creer en sí mismo. En medio de sus pensamientos, recordó las palabras de su madre sobre el coraje y la determinación. Se sentía cada vez más listo para enfrentar lo que venía. «Voy a convertir esta adversidad en mi impulso», se prometió. Miguel comenzó a anotar objetivos, estructurando un plan de acción que integraba cada principio que había aprendido. Sin embargo, en ese acto de revelación y planificación, vio una notificación en su teléfono, relacionado con su trabajo. Un mensaje de su gerente le hizo sentir un escalofrío. «Necesitamos hablar de tu proyecto. La dirección está considerando hacer cambios». Esa frase lo golpeó con la fuerza de un huracán, reactivando sus inseguridades. El momento había llegado y Miguel supo que tendría que enfrentar no solo el proyecto, sino también sus miedos más profundos. La incertidumbre de lo que podía venir lo mantenía en vilo, pero esa ansiedad se transformó en la inquietud de un nuevo desafío. Con el corazón latiendo furiosamente, entendió que, aunque la adversidad es temible, también puede ser la chispa que enciende el fuego del cambio. Lo que estaba por venir lo llevaría a una dirección inesperada. Podría hallar la confianza suficiente para enfrentar no solo a su gerente, sino a sí mismo y probar que era más que las expectativas impuestas. La decisión de actuar se convirtió en su única salida. La historia de su transformación personal apenas comenzaba. El día siguiente llegó con un aire denso de expectativa. Miguel despertó con una mezcla de determinación y miedo. La incertidumbre le susurraba en la mente, mientras su corazón retumbaba al ritmo de un tambor de guerra. Hoy sería diferente. No solo se enfrentaría a su gerente, sino que también se enfrentaría a él mismo en un intento de redefinir su carrera. Cuando llegó a la oficina, la atmósfera era tensa. Se sentía como un gladiador ante su público, consciente de cada mirada evaluativa que caía sobre él. Sin embargo, a pesar del nerviosismo, Miguel había hecho un compendio mental de sus últimos aprendizajes. «Confía en tu proceso», se recordó. La cita de Doña Rosa reverberaba en su cabeza. En la reunión previa a su encuentro con el gerente, observó cómo sus compañeros discutían, y en lugar de sentirse inferior, comenzó a notar las fortalezas de cada uno. Ellos también luchan, pensó. Y en ese instante, una especie de empatía emergió en su interior. La crítica se tornó más humana y menos amenazante. Esa simple revelación lo relajó, le dio un respiro.
Cuando finalmente sentó frente a su gerente, respiró profundamente, canalizando esa energía en confianza. Hoy, las palabras no caen en el vacío, afirmó, tomando la iniciativa al compartir no solo sus logros y fracasos, sino también su evolución personal. Describió cómo había asumido críticas, cómo había aprendido de los errores y cómo cada paso dado había alimentado su deseo de crecer. Escuchó con atención la respuesta de su gerente, un equilibrio entre el aliento y la tensión. «El proyecto está en la cuerda floja», dijo, «pero tu actitud ha cambiado. Eso cuenta más de lo que crees». Miguel sintió que las palabras, más que críticas, eran un reto para probarse a sí mismo, una invitación a mostrar su verdadero potencial. Al salir de la reunión, una mezcla de adrenalina y confianza lo empujó hacia adelante. ¿Y si esto no solo fuera un desafío profesional, sino una oportunidad para destacarme?, se preguntó. Comenzó a delinear un nuevo enfoque para su proyecto, planteando cómo podría transformarlo en una experiencia innovadora, integrando las sugerencias que había escuchado a lo largo de los días anteriores. ¿Por qué no transformar cada crítica constructiva en un pilar de su trabajo? Miguel se adentró en una profunda reflexión. ¿Por qué había dejado que las inseguridades le quitaran lo que era capaz de lograr? Con el sol poniéndose a sus espaldas, decidió crear un espacio de transformación personal en su entorno laboral. Llenaría el tablero de su oficina con recortes de ideas, metas y afirmaciones motivadoras, un recordatorio tangible de sus objetivos y sueños. Este edificio emocional levantaría un nuevo estándar no solo para él, sino que podría inspirar a aquellos alrededor. Utilizó cada momento para acercarse a cada proyecto con una mentalidad renovada. La autoconfianza empezaba a construir un puente entre sus miedos y su potencial. Pero algo en su interior aún le susurraba dudas. Se preguntaba si sus esfuerzos serían suficientes, si esta renovada visión lo llevaría a donde necesitaba estar. La presión aumentaba nuevamente, y con ello la pregunta que lo atormentaba. ¿Y si fracaso? Al caer la noche, Miguel dedicó su tiempo a revisar sus metas y estrategias. Sin embargo, una señal de su teléfono lo desconectó de sus pensamientos, una invitación a una reunión con la alta dirección. El contenido no era claro, pero el tono de la notificación sugería que la decisión sobre su proyecto no estaba finalizada. Los latidos de su corazón resonaron al comprender que no solo se trataba de un espacio profesional, su futuro estaba en juego. La inquietud se apoderó de él. Necesitaba resolver no solo el proyecto, sino también su sentido de valor personal. Estaba en un punto clave, la posibilidad de abandonar el miedo o dejar que éste lo consumiera. Ante esta encrucijada, ¿sería el momento de dar la carta de presentación de Miguel renovado o darían paso a viejas creencias? La tensión crecía, mientras Miguel sabía que debía entrar en esa próxima reunión con el espíritu de un guerrero. Pero, ¿de verdad estaba listo para batallar no solo contra las expectativas de otros, sino las de sí mismo? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el desafío era indudablemente mayor. Miguel no pudo conciliar el sueño esa noche. Sus pensamientos giraban alrededor de la próxima reunión. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de un futuro inestable invadían su mente. Las palabras de su gerente resonaban: «Tu actitud ha cambiado». Era cierto, un nuevo fuego ardía en su interior, pero también llevaba consigo una sombra de duda. Al llegar a la oficina, se sintió como un navegante temeroso ante una tormenta inminente. La reunión con la alta dirección era un reto monumental, pero sabía que debía enfocarse. Se recordó a sí mismo el primer principio estoico que había estudiado. La adversidad es una oportunidad para crecer. Miguel decidió adentrarse en su día con la convicción de que cada desafío era una forma de pulir su carácter. Durante la mañana se acercó a su tablero. Allí, entre fotos de sus metas y recortes de inspiración, había un lugar reservado para recordatorios de sus fracasos pasados. Mirar esos momentos difíciles despertó en él una reflexión. En lugar de esconderlos, decidió enfrentarlos. Reconoció que cada fallo había sido un maestro valioso, cada tropiezo una lección que había moldeado su camino. Con su mente lista, pensó en cómo podría aplicar un segundo principio. No controlamos lo que nos ocurre, pero sí la forma en que reaccionamos.
se sentía más fuerte al comprender que la reunión no era una sentencia de muerte o salvación, sino una oportunidad de mostrar todo lo que había evolucionado. Preparó su presentación con una claridad renovada, transformando cada crítica anterior en un argumento sólido de su propuesta. Las horas transcurrieron lentas, cada momento alargándose con el peso de la espera. Pero al entrar a la sala, una inesperada calma lo envolvió. Las caras de la alta dirección, antes intimidantes, ahora parecían como el público ansioso y expectante de un espectáculo. Miguel respiró hondo y comenzó a hablar, compartiendo su visión con genuina pasión. El público estaba atento y eso lo llenaba de energía. Mientras exponía, un tercer principio estoico se hizo presente. El enfoque en el presente es la clave de la paz mental. En lugar de dejarse consumir por pensamientos sobre futuros inexpertos, Miguel se centró en cada palabra, cada gráfico, cada punto que demostraba su crecimiento. Las miradas cambiaron, ya no eran evaluativas, ahora se notaba interés genuino. Sin embargo, la crítica no tardó en llegar. Uno de los directores, con su tono cortante, cuestionó algunas decisiones, desafiando la viabilidad de su propuesta. Un frío recorrió la espalda de Miguel. En ese momento recordó un cuarto principio, quizás el más poderoso. La respuesta correcta es el reflejo de quién eres. En vez de defenderse con impaciencia, optó por una pausa contemplativa. En su cabeza, las palabras fluían, y decidió encarar el argumento con calma y factualidad. Cada vez que un nuevo comentario negativo surgía, Miguel aprovechaba la oportunidad no solo para aclarar dudas, sino también para compartir más de su proceso personal, mostrando cómo había tomado decisiones informadas a partir de las críticas. Así, la discusión se convirtió en un diálogo enriquecedor en el que no solo defendía su idea, sino que también aprendía en el proceso. Al finalizar la reunión, Miguel salió de la sala con una mezcla de alivio y una chispa de satisfacción. Había puesto en práctica varios principios estoicos, y como resultado, había encontrado un nuevo nivel de confianza y autoconocimiento. Pero cuando ya creía que todo había terminado, el director general le pidió un momento a solas. El corazón de Miguel se disparó. Esa simple solicitud podía significar una nueva oportunidad o un nuevo desafío. Se sentó nuevamente, esta vez con un ligero nudo en la garganta, sintiendo que todo lo que había conseguido se encontraba potencialmente al borde de un abismo. La mirada del director, que irradiaba determinación, lo desafiaba. Quiero hablar de tus aspiraciones. Pero primero necesito que te enfrentes a una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu zona de confort por algo mucho más grande? Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tendría que decidir si dar un paso hacia lo desconocido o permanecer en el camino seguro, pero limitado. Su respuesta podría definir su futura carrera, así como su evolución personal. La verdad era que, tras el desafío, había otra pregunta resonando en su mente. ¿Estaba listo para el siguiente nivel? La mirada del director seguía fija en Miguel, como si estuviera sopesando cada palabra antes de pronunciarla. En ese instante, la incertidumbre se convirtió en un compañero familiar. Miguel sentía el peso de sus elecciones aplastándolo, cada opción una puerta que se abría a lo desconocido. Sin embargo, algo dentro de él empezó a despertar. En lugar de ceder al miedo, decidió que era momento de repasar interiormente las lecciones que había adquirido hasta entonces. No puedo permitir que el miedo dicte mis decisiones, pensó mientras respiraba hondo. Lo que antes le parecía una elección aterradora, comenzó a transformarse en una oportunidad. Tenía en cuenta el quinto principio estoico. La claridad de propósito es esencial. Tenía que cumplir sus aspiraciones, no solo por él, sino también por aquellos que habían creído en su potencial. Miguel tomó un momento para organizar sus pensamientos. La vida siempre había sido para él un ciclo de aprendizaje y autodescubrimiento. Así como había enfrentado a sus fracasos en la reunión anterior, debía hacer lo mismo ahora con este nuevo reto. Sí, estoy dispuesto a arriesgarme, contestó finalmente, sintiendo una oleada de determinación a medida que pronunció las palabras. Era un compromiso que desafiaba su zona de confort. Un grito interno que resonaba en las paredes de su corazón. La decisión de salir del refugio seguro no era solo una respuesta al director, sino un pacto consigo mismo. El director, satisfecho, esbozó una leve sonrisa. «Perfecto», dijo. «Te propongo algo. Quiero que lideres un proyecto importante que estamos lanzando. Necesitamos a alguien que desafíe el status quo y he visto el potencial en ti».
La oferta lo impactó. Lo que había empezado como una mera conversación se tornaba en una propuesta tangible para avanzar profesionalmente. La emoción en su pecho era ahora un patrón de ritmo. Pero al mismo tiempo, la realidad del nuevo reto se hacía evidente. Miguel debía liderar un equipo, tomar decisiones y, lo más importante, enfrentar sus propias inseguridades en un papel que requería un nivel de responsabilidad que nunca había tenido. Mientras bajaba de la oficina del director, una corriente de adrenalina recorría su cuerpo. Este nuevo reto no solo pondría a prueba sus capacidades, también lo empujaría a confrontar un aspecto de sí mismo que había mantenido oculto: el temor al fracaso en un rol clave. ¿Sería capaz de liderar? ¿Sería capaz de no solo defender su propuesta, sino de guiar a otros en un camino incierto? Las distintas situaciones que antes le resultaban familiares comenzaron a cobrar una nueva dimensión. Su mente aceleró al considerar las implicaciones. Podía caer o elevar a su equipo. Cada paso sería crucial, cada decisión tendría un impacto. Miguel llegó a la conclusión de que no podía permitir que la inseguridad lo paralizara. Debía alimentarse de ella. Sería entonces el momento de utilizar la sabiduría adquirida, los principios que había abrazado. Ya en su escritorio, empezó a trazar un plan. Tomó papel y lápiz, no para estructurar solo el proyecto, sino para desmontar sus propias dudas y limitaciones. La estrategia no solo se centraría en objetivos y medidas, sino también en su crecimiento personal. Lo más desafiante sería enfrentarse al hecho de que no tenía todas las respuestas. Mientras elaboraba su estrategia, la vibrante idea de lo que significaría liderar comenzó a calar en su ser. En cada página escrita estaba moldeando un nuevo Miguel, uno que se sentía listo para enfrentar la adversidad en un ámbito más amplio. Sin embargo, había un hecho inquietante que no podía dejar de lado. El éxito de este proyecto podría catapultarlo a nuevas alturas, o, por el contrario, resultar en un descalabro que pondría a prueba su resiliencia. La cuenta regresiva había comenzado, y Miguel sabía que cada falta de preparación era un paso atrás. Las dudas y miedos serían inevitables, pero había una certeza, una chispa de posibilidad que lo motivaba. Mientras reflexionaba sobre su nueva misión, la pregunta de fondo persistía en su mente. ¿Podría realmente convertirse en el líder que su equipo necesitaba? El brillo en sus ojos no se apagó, en cambio se intensificó mientras tomaba conciencia de que este proyecto era más que solo cumplir con una tarea. Era una prueba decisiva de su evolución personal. La etapa de crecimiento, el desafío se había presentado, y ahora era el momento. Momento de prepararse para lo que vendría. Todo indicaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con cada decisión, Miguel se acercaba más a un nuevo horizonte, pero en su mente, otra pregunta empezaba a germinar. ¿Estaba preparado para enfrentarse a su mayor temor, el de no ser suficiente? Miguel dejó su escritorio con la cabeza llena de planes y la mente bulliciosa por la vertiginosa responsabilidad que acababa de asumir. El aire fresco del pasillo le dio la impresión de que cada paso que daba era una especie de ritual de transformación. En la siguiente semana tendría que presentar su propuesta a un grupo diverso de profesionales, uniendo fuerzas y motivaciones distintas. Y por primera vez podría ser el maestro de su propio destino. Sin embargo, el conocimiento de que su éxito o fracaso dependería en gran medida de su desempeño en esa reunión empezaba a pesar sobre sus hombros. Intentando disipar ese sentimiento, se preguntó si había hecho todo lo posible por prepararse. Recordó el segundo principio estoico: el control reside en lo que podemos manejar. Era vital que mantuviera en mente aquello que podía influenciar. Se fijó como objetivo aprender todo lo que pudiera sobre su equipo y el proyecto que iba a liderar. La semana se despidió rápidamente con reuniones y charlas informales. Miguel aprovechó cada momento para conocer a su equipo. Descubrió habilidades ocultas entre sus compañeros y se sorprendió gratamente por el talento que cada uno aportaba. Mientras escribía notas sobre sus especialidades, una cosa se volvió evidente: él no estaba solo en este viaje. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la presentación, Miguel sentía que sus inseguridades volvían a manifestarse. La noche anterior a la reunión no pudo dormir, atrapado entre la anticipación y las dudas que parecían susurrarle que no era suficiente. Aquellas voces familiares hacían eco en su mente. Las palabras de su mentor resonaron en él:
Los límites que creamos son solo reflejos de nuestros temores. Decidido a no dejarse dominar, buscó formas de redirigir esa energía. Miguel se tomó el tiempo para escribir no solo un discurso, sino una carta a sí mismo. Con cada palabra se liberaba del peso de las expectativas, convirtiéndose en su propio aliado en lugar de un crítico severo. A medida que plasmaba su inquietud y su determinación, un nuevo Miguel comenzó a emerger. Despertó no solo con la claridad necesaria para su presentación, sino con una renovada urgencia de actuar. En lugar de concentrarse en los posibles fracasos, planeó abordar la reunión desde un lugar de vulnerabilidad, proporcionando un espacio para la colaboración y la creatividad. Descubrió que uno de los mayores retos de liderar era aprender a confiar y permitir que otros también brillasen. El día de la presentación llegó y vio a su equipo reunido en torno a la mesa, rostros ansiosos pero expectantes. Esa energía le alimentó la determinación. En lugar de seguir el guión monótono, optó por una conversación fluida, animando a todos a aportar sus ideas. Miguel no solo presentó su visión, sino que fue capaz de involucrar a todos en el proceso creativo, transformando un proyecto en el esfuerzo colectivo de un grupo. Con cada pregunta que surgía, se sentía más confiado. La dinámica se transformó en un intercambio auténtico, donde sus compañeros se sentían valorados y escuchados. Poco a poco, se dio cuenta de que la clave no era demostrar su superioridad, sino permitir que cada voz uniera su propósito en un solo tamborido. Al final, la reunión concluyó con aplausos y las ideas generales aprobadas. Sin embargo, más allá de la aceptación profesional, Miguel sintió que había reescrito su propia narrativa, ofreciendo un espacio donde el miedo a fracasar había sido sustituido por la posibilidad de aprender en comunidad. Al mirar a su equipo, supo que su viaje apenas comenzaba. Reflexionó sobre cómo había superado sus propios bloqueos mentales y cómo su transformación había abierto la puerta a nuevas oportunidades. Pero, en lo más profundo de su ser, una nueva inquietud brotaba. ¿Habría aún más desafíos en el horizonte que lo obligarían a confrontar sus temores de nuevo? Mientras se alejaba de la sala, una sensación reconfortante lo invadió, al mismo tiempo que una inquietud latente se adhiere a su pensamiento. El camino del liderazgo apenas había comenzado, y ya se vislumbraban nuevos retos. ¿Podría mantener la tenacidad necesaria cuando las próximas adversidades aparecieran en su camino? Miguel respiró hondo mientras caminaba hacia su oficina. El eco de la presentación aún resonaba en su mente, alimentando su confianza. Sin embargo, no podía ignorar la sensación pulsante en su interior. La egolatría del éxito había tocado su puerta, y la incertidumbre se asomaba de nuevo. ¿Sería sostenible su nuevo enfoque de liderazgo? La idea de volver a sentirse abrumado por los miedos lo inquietaba. Decidido a enfrentarse a sus dudas, Miguel optó por la reflexión. Recordó que la auténtica fortaleza reside en la autocomprensión. Así, comenzó a adoptar la disciplina de un diario personal. Cada mañana, antes de iniciar su jornada, dedicaba unos minutos a escribir sobre sus pensamientos y emociones. Al plasmarse en el papel, las dudas que antes lo atormentaban comenzaron a desvanecerse. Empezó a notar patrones. La autocrítica era más feroz de lo que debía ser. Miguel se percató de que tras el aplauso, demasiadas voces en su mente seguían desafiando sus capacidades. Pronto, se sintió arrastrado a una creciente introspección, cuestionando no solo su estilo de liderazgo, sino también su identidad personal. ¿Quería ser un líder admirado o un líder auténtico? Esa pregunta lo llevó a indagar más en su papel en el equipo. Consciente de que la confianza es un músculo que necesita ejercitarse con regularidad, creó un espacio semanal para que su equipo se reuniera y compartiera sin restricciones. Fue en una de esas sesiones que Javier, un miembro con un enfoque analítico meticuloso, propuso una alternativa a la dirección que Miguel había asumido respecto al proyecto principal. La idea era disruptiva, pero Miguel sintió una chispa. Quizás esa técnica podía llevarlos a un lugar inexplorado. Sin embargo, el desafío era integrar esa creatividad en un marco cohesionado. Miguel tomó una decisión clave: renunciar a la necesidad de ser el que siempre tenía la respuesta. Elegir ser un facilitador, en vez de un director autoritario, generó una cercanía sorprendente. A medida que la confianza crecía, también lo hacía la colaboración. Se dio cuenta de que su verdad estaba en la sinergia y no en la marginalización de las ideas ajenas. Días después, mientras discutía un nuevo enfoque para un problema que se había atascado, notó cómo las inseguridades resurgían. ¿Se había convertido en un impostor?
La ansiedad lo invadió. Esa tarde, Miguel se encerró en su oficina y miró al espejo. Por un momento, dejó que las dudas lo consumieran. Pero en lugar de ceder, se sirvió de lo que había aprendido. Aceptó que la vulnerabilidad no debía ser un signo de debilidad, sino una plataforma para el crecimiento. Con esa claridad, volvió a su equipo. Con la voz firme y el corazón abierto, compartió sus temores e imprevisiones. A través de su vulnerabilidad, Miguel no solo lideró, se convirtió en un líder más humano. La conversación que siguió destapó preocupaciones de otros miembros, creando una atmósfera de soporte mutuo. La conexión emocional que forjaron les permitió desatar una ola de creatividad, una energía que Miguel nunca había imaginado en su equipo. Culminando esa fase de evolución, puso frente a sí las metas del próximo trimestre. Quería implementar un nuevo sistema de trabajo que combinara la estructura con la flexibilidad creativa. Sin embargo, cuando comenzó a detallar sus ideas, otra vez sintió la presión intensa de tener todo bajo control. La tensión entre la innovación y la necesidad de resultados se convirtió en su nuevo campo de batalla. La pregunta flotante en su mente se tornó apremiante. ¿Podría mantener la cohesión del equipo mientras fomentaba un entorno de constante desafío e innovación? Mientras revisaba su propuesta, sintió el peso del dilema. ¿Arriesgarse a empujar demasiado rápido o aferrarse a lo conocido? Se levantó de su asiento, consciente de que la velocidad de su crecimiento personal también debía ser moderada, y que él mismo necesitaba revisar sus límites. Con cada avance financiero, se preguntaba qué pasaría si debía tomar decisiones que no solo fueran incómodas para él, sino que pusieran en tela de juicio su habilidad como líder. La realidad, abrumadora y en constante cambio, le exigía una resiliencia que todavía no sabía si poseía. El futuro parecía prometedor, pero también lleno de incertidumbres. Con la claridad renovada en su mente, salió de la oficina decidido a buscar la forma de equilibrar el rol de líder y aprendiz. Mientras se adentraba en un nuevo día de trabajo, una inquietud persistía en su interior. ¿Habría el riesgo de que su enfoque creativo se convirtiera en una trampa, asfixiando el potencial de su equipo? Esa pregunta lo impulsó hacia adelante, consciente de que la resolución del dilema podría ser la clave no solo para su futuro, sino también para el de cada miembro bajo su liderazgo. ¿Estaría dispuesto a asumir ese reto con toda su auténtica fuerza? Miguel despertó temprano. Una fresca brisa se colaba por la ventana de su oficina, trayendo consigo una claridad inusitada. Había decidido que el día en que volviera a enfrentarse a su equipo sería diferente. Se sentía más consciente de sus propias limitaciones y, por primera vez, comprendía que la vulnerabilidad podía ser una herramienta poderosa. Sin embargo, el miedo a perder el control seguía latente. A medida que revisaba sus notas, una idea lo sacudió. ¿Y si su desarrollo personal se enfocaba en no solo lidiar con sus bloqueos mentales, sino en entenderlos y transformarlos? Se cuestionó si había estado evadiendo sus temores en lugar de confrontarlos. Decidió que la única manera de avanzar era abrazar las dificultades y convertirlos en escalones hacia su mejora. En ese momento, sintió la urgencia de los principios estoicos, la idea de que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. En su primer encuentro del día con su equipo, durante un café, Miguel aplicó un enfoque experimental. En lugar de abrir la reunión como estaba acostumbrado, con una presentación rígida de sus planes, les invitó a hablar sobre sus propios bloqueos. Cada uno de nosotros tiene miedos que a veces nos paralizan. ¿Cuáles son los suyos?, preguntó a medida que miraba a cada rostro expectante. La apertura en su voz era un reflejo de su deseo de ver más allá de los resultados rápidos y enfocados en el éxito. Una atmósfera de honestidad llenó la habitación. Cada miembro comenzó a compartir sus inseguridades y temores. Miguel escuchó atentamente, observando cómo se fortalecía la conexión entre todos, convirtiéndose en un grupo unificado en su lucha. Con cada historia se sentía más ligero, ya no estaba solo en su batalla interna. A medida que sus colegas compartían, Miguel comenzó a notar un comportamiento recurrente. La mayoría de ellos tendían a ser excesivamente críticos con sus propios aportes. Recordó su propia lucha con la autocrítica y se sintió impulsado a ofrecerles lo que había aprendido.
El primer paso para conquistar nuestros bloqueos es reconocerlos y redefinir nuestra relación con ellos, dijo con firmeza, sintiendo que esas palabras resonaban con autenticidad. Adoptando una filosofía estoica, Miguel guió al grupo en una breve meditación reflexiva sobre sus temores, pidiéndoles que imaginaran lo peor que podría suceder si fallaban, pero también cómo sobrellevarían esas situaciones. Este ejercicio llevó a muchas sonrisas nerviosas, pero también a un profundo entendimiento. De hecho, todos podrían superar el fracaso. Los días siguientes, Miguel implementó un pequeño desafío semanal. Cada miembro del equipo debía elegir un bloqueo mental y transformarlo en un objetivo alcanzable. Esta propuesta despertó un nivel de compromiso y creatividad que no había visto antes. Miguel se sintió electrificado al ver cómo el equipo se unía, desafiando la idea de que su papel era controlar y ordenar. Se dio cuenta de que su verdadera tarea era facilitar el espacio donde el equipo pudiera brillar. El tiempo que pasaba con ellos se volvió más enriquecedor. A través de la práctica y la reflexión, el miedo al fracaso seguía presente, pero ya no era abrumador. Al contrario, lo observaba como una parte del proceso, y, en consecuencia, su propia imagen de líder se transformaba. Ya no anhelaba ser el que tiene todas las respuestas, quería ser un catalizador que ayudara a otros a encontrar las suyas. Sin embargo, en medio de esta transformación surgió una sombra inquietante. Mientras se preparaba para presentar sus ideas en una reunión con la alta dirección, la presión de demostrar resultados sin errores lo comenzó a agobiar. Una voz interna se alzó. ¿Y si no te creen capaz de liderar? ¿Y si todo esto es un juego frágil que caerá al primer desafío real? Al llegar a la reunión, Miguel respiró hondo y visualizó lo que había aprendido. Podía dejar de lado la presión de la perfección y mostrarle su evolución como líder. Aunque el temor lo pulseaba, había decidido que su camino no sería el de un impostor. Se sentiría genuino, y eso sería suficiente. Estaba preparado para enfrentarse a la prueba que definirá su crecimiento. Sin embargo, la pregunta seguía en su mente: ¿podría construir la confianza de sus jefes mientras también enfrentaba sus propias inseguridades? Esa tensión lo impulsó hacia adelante, consciente de que su auténtico viaje comenzaba justo en ese momento clave. El tiempo en la sala de reuniones parecía detenerse mientras Miguel se preparaba para hablar. Al ajustar el proyector y preparar su presentación, la voz interior que lo había atormentado comenzó a reverberar aún más fuerte. ¿Y si esta vez no puedes controlar el resultado? ¿Y si defraudas a todos, incluidos a ti mismo? Se detuvo un momento, cerrando los ojos mientras respiraba profundamente, intentando centrarse. Esto no era solo una presentación, era una oportunidad para demostrar que su liderazgo era más que una fachada. A medida que sus superiores llegaban, la presión aumentaba. Sin embargo, recordó la autenticidad que había practicado con su equipo. Decidió equilibrar la necesidad de impresionar con la vulnerabilidad que había comenzado a cultivar. Cuando llegó su turno, comenzó por compartir una historia personal sobre un desafío que había enfrentado en el pasado. La autocrítica que había experimentado al no cumplir con las expectativas lo había llevado a una reflexión profunda y, finalmente, a un cambio significativo. Me he preguntado, comenzó, ¿qué es lo que realmente significa ser un líder? Seré honesto, no tengo todas las respuestas y he fallado más de una vez. Las miradas de sus superiores se centraron en él. Algunos se inclinaron hacia adelante, interesándose por sus palabras. Miguel continuó, explicando cómo había comenzado a ver el valor en reconocer sus fallos y, sobre todo, su enfoque en convertir los bloqueos mentales en objetivos. He aprendido que el verdadero crecimiento viene de la confrontación de nuestras inseguridades, no de evitarlas, afirmó, sintiendo cómo sus palabras resonaban en la sala. Mientras hablaba, Miguel notó la reacción de uno de sus jefes, Marta, quien junto con otros asintió levemente. Ella lo había visto como un líder orientado a resultados, pero ahora empezaba a entender que su humanidad también formaba parte de su valor como líder. Esa conexión emocional lo fortaleció. Al final de la presentación, preparó una sesión de preguntas abiertas, invitando a todos a compartir sus propios bloqueos. La atmósfera en la sala cambió, se tornó más colaborativa y abierta. Las respuestas fluyeron y las discusiones comenzaron a girar en torno a la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad en el trabajo.
Lo que había comenzado como un desafío personal se estaba transformando en una conversación colectiva. Sin embargo, la sensación de inseguridad no desapareció por completo. Mientras la reunión concluía y recibía comentarios positivos, la voz crítica resurgió. ¿Fue suficiente? ¿Realmente impresionaste a todos o solo evitaste un desastre? Este pensamiento lo persiguió al salir de la sala. Los días siguientes con el equipo fueron un reflejo de esa reunión. Los desafíos que había presentado empezaron a mostrar resultados tangibles. Sus colegas se sentían más libres para expresarse y compartir ideas audaces, pero Miguel sentía la necesidad de validar su propia transformación. Necesitaba más que el apoyo de su equipo, quería que sus jefes también reconocieran su crecimiento. El día que recibiría retroalimentación formal de su superior inmediato, un nudo en el estómago lo acompañó. Quería escuchar que su enfoque era efectivo, pero sabía que la esencia de su crecimiento personal ya no dependía de la aprobación externa. Se encontró en una encrucijada. ¿Seguía buscando el reconocimiento de los demás o aceptaba sus propios logros internos como suficiente? Su jornada nunca había estado exenta de retos, pero tampoco le había fallado la oportunidad de crecer. El dilema que ocupaba su mente parecía no tener solución inmediata, acentuando la presión que ahora, más que nunca, lo empujaba hacia el límite. Mientras se preparaba para esa reunión clave, Miguel necesitaba enfrentar una última pregunta que lo llevaría a un nuevo nivel de autoconocimiento. ¿Qué sucede cuando la vulnerabilidad se convierte en una estrategia para el éxito, pero aún así sientes que no eres suficiente? El momento de revelación estaba a la vuelta de la esquina, y el camino hacia su verdadero poder personal se iba desdibujando entre la luz y la sombra de su inseguridad. ¿Podrá finalmente abrazar su autenticidad o se perderá en el eco de su propia duda? Miguel cerró la puerta tras de sí, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. La jornada había culminado en su mente como un viaje tortuoso que lo llevó a explorar sus miedos más profundos. Este último encuentro había sido una confrontación consigo mismo, y eso no era fácil. Mientras reflexionaba sobre lo que había expuesto en su presentación, se dio cuenta de una verdad fundamental. Su crecimiento personal no debía depender de la validación externa, ajena, sino de la conexión con su propio ser. Cada crítica que había enfrentado, cada inseguridad que había superado, lo había llevado a esta encrucijada. Decidió que, al igual que los principios estoicos que había adoptado, debía cultivar la templanza y la aceptación de lo que no podía controlar. La vida era un ciclo de aprendizajes, y su recorrido lo había convertido en el hombre que era hoy. La siguiente semana, recibió un mensaje de Marta para una reunión privada. La expectativa lo envolvió, pero en lugar de miedo, sintió un destello de curiosidad. Al entrar en la sala, Miguel se sentó al frente, listo para lo que viniera. Marta comenzó explicando cómo su cambio de enfoque había impactado positivamente a todo el equipo. Había notado un aumento significativo en la colaboración y una disminución en la ansiedad general. Las palabras resonaron como un eco de validación, que sin embargo no se transformó en la única fuente de su valor. Estoy convencida de que estás listo para asumir más responsabilidades, dijo Marta, mirándolo a los ojos con una sinceridad notable. Quiero que lideres un nuevo proyecto clave de innovación para la empresa. Necesitamos tu capacidad para motivar a otros y guiarles a través de sus propios desafíos. Miguel sintió un torrente de emociones. La oportunidad lo llenaba de entusiasmo, pero también lo empujaba a enfrentar esa dura realidad. ¿Estaba realmente preparado para liderar un proyecto tan significativo? Era un reto mayor, un cambio de rumbo que lo llevaba al abismo de la responsabilidad, pero en lugar de dar paso a la duda, se aferró a sus aprendizajes anteriores. Me siento honrado y agradecido por esta oportunidad, respondió, como si cada palabra fuese un escalón que lo acercaba más a su verdadero propósito. Me gustaría explorar cómo podemos abordar este proyecto de manera colaborativa, aprovechando las fortalezas de todo el equipo. Estoy dispuesto a aprender y a adaptarme. La conversación siguió fluyendo, y Miguel se dio cuenta de que, al abrazar su autenticidad y ser vulnerable, había transformado la percepción que otros tenían de él. Lo que antes era visto como debilidad, ahora se había convertido en su mayor fortaleza. Lideraba desde un lugar de empatía y de confianza, y eso resonaba con todos. Así, en los días siguientes, cuando cada nuevo desafío surgía, Miguel se dirigía al tablero de su oficina, donde había anotado sus reflexiones, sus aprendizajes y las metas no solo del proyecto, sino también de su propio crecimiento personal. Sabía que el camino de la vulnerabilidad traería altibajos. Seguiría enfrentándose a sus propias interrogantes sobre el éxito y al eco de la inseguridad, pero ahora, con
Contaba con una hoja de ruta interna. Cada pequeño triunfo lo iba acercando a su meta de convertirse en un líder auténtico, comprensivo y efectivo. En el transcurso de las semanas, los resultados comenzaron a florecer. Las ideas del equipo se dispararon, las dinámicas de colaboración se afianzaron, y lo que había comenzado como una lucha interna se había transformado. Un ejemplo de cómo los bloqueos pueden ser un impulso para la grandeza. Su papel no era solo dirigir, era guiar con un propósito emocional que iba más allá de los objetivos proyectados. Al final de cada semana, se sentaba a reflexionar, registrando no solo qué había logrado el equipo, sino también cómo se había sentido al enfrentarse a la incertidumbre. Empezó a recibir feedback no solo por los resultados alcanzados, sino también por la cultura de confianza que estaba cultivando. Se sintió orgulloso de haber transformado su inseguridad en una fuerza que ahora lo impulsaba hacia adelante. Un día, mientras observaba a su equipo trabajar, sintió una plenitud indescriptible. El laberinto de su mente había dejado de ser un obstáculo y se había convertido en el jardín donde florecía su fuerza interior. Miguel había encontrado lo que buscaba, un sentido de pertenencia, un propósito que no solo se definía por su capacidad de sobresalir, sino por su disposición de estar presente, auténtico en la lucha. El último día del trimestre, mientras revisaba los resultados del proyecto junto a Marta, recibió un mensaje que sintió inesperado, una felicitación formal, por parte de la dirección general. Miguel supo, sin lugar a dudas, que ese reconocimiento no solo era para su trabajo, sino también para el hombre que había decidido convertirse. Un líder capaz de enfrentar sus demonios internos y guiarlos hacia un futuro lleno de posibilidades. Frente a su verdadera naturaleza, Miguel supo que lo que había logrado era un testimonio de su viaje personal. Había aprendido a transformar sus bloqueos mentales en una fortaleza interior. Ahora, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, y con el corazón ligero, salió de la oficina con una satisfacción profunda y renovada. Su camino de crecimiento apenas comenzaba, lleno de promesas y oportunidades. El viaje de Miguel es un recordatorio de que al enfrentarlos, los bloqueos mentales pueden convertirse en la fuerza que nos impulsa. La vulnerabilidad se convierte en el campo fértil donde crece la verdadera fortaleza. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.